Bien, vamos a resolver un ejercicio de movimiento circular uniforme. El ejercicio dice así: una partícula parte del punto menos 4i más 3j metros en función del eje de movimiento, girando uniformemente en sentido antihorario. Se ha contabilizado que da 5 vueltas en 10 segundos. Determinar la frecuencia y periodo del movimiento, la posición angular inicial, la posición angular al cabo de 1 minuto, la velocidad tangencial y la aceleración normal o centrípeta. Bien, vamos primero a establecer los datos del problema. Tenemos aquí pues el problema y nos habla de que la partícula parte desde un punto en menos 4i más 3j metros. Eso va a ser entonces una posición inicial de la partícula, que sería pues r sub 0. Luego nos habla de que da 5 vueltas, ¿sí? Eso vamos a llamarlo entonces n, que sería pues 5 vueltas o revoluciones, y también nos da el tiempo en el que da 5 vueltas. Le ponemos t igual a 10 segundos. Bien, entonces en este caso nos conviene analizar o trazar un gráfico, un esquema gráfico del problema, ¿no? Trazamos el eje de coordenadas y vamos aquí a ubicar el punto en donde parte la partícula, que sería menos 4i, es decir, menos 4 en el eje horizontal. Tenemos el valor de menos 4 y 3j, que sería pues la componente vertical. Positiva sería entonces 3 ahí. ¿Sí? Entonces podemos trazar el punto por donde parte la partícula y mismo trazar la trayectoria, que sería circular. También podemos ver gráficamente el radio de la trayectoria y nos indica que gira pues en sentido antihorario, por lo tanto pues va a estar de esta forma el giro de la partícula, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a establecer las incógnitas del problema. Nos pedía pues la frecuencia y el periodo del movimiento. Representamos con F para frecuencia y T mayúscula para el periodo. Nos pide la posición angular inicial, que sería pues θ sub 0. Nos pide la posición angular al cabo de 1 minuto. En este caso nos da un tiempo que es de 1 minuto. Pasado a segundos pues nos daría pues 60 segundos. Y eso nos va a ayudar a calcular la posición al cabo de ese tiempo, o sea θ sub 60 segundos. Luego pues nos pide la velocidad tangencial, que sería v sub t. Y por último la aceleración normal o centrípeta, que sería pues a sub c. Bien, entonces vamos con la primera incógnita, que nos pedía pues la frecuencia y el periodo. Vemos los datos que conocemos, pues las coordenadas iniciales del movimiento. Conocemos pues el número de vueltas y el tiempo en el que da esas vueltas, ¿no? Y nos pide calcular con eso la frecuencia y el periodo. Bien, vamos para la frecuencia. Sabemos que la frecuencia representa el número de vueltas que da un cuerpo por unidad de tiempo, ¿no? Por lo tanto, la fórmula de la frecuencia va a estar dada por n sobre t, donde n pues viene a ser el número de vueltas o revoluciones y t viene a ser entonces el tiempo en el que da n vueltas. Conocemos ambas cosas, tanto el número de vueltas como el tiempo. Entonces lo que nos queda aquí es reemplazar en la ecuación. Nos quedaría pues 5 sobre 10 segundos, lo que nos da un total de 0,5 segundo a la menos 1. Esta unidad segundo a la menos 1 es equivalente también a escribir 0,5 hercios. O sea, el hercio es una unidad equivalente a segundo a la menos 1. Bien, ya tenemos la frecuencia. Vamos ahora para el periodo. Bien, el periodo se define entonces como el recíproco de la frecuencia. Es decir, el periodo va a ser entonces el tiempo en el que una partícula o cuerpo da una revolución. Por lo tanto, la ecuación estaría dada por t sobre n, donde t obviamente es el tiempo y n es el número de vueltas. Hay una ecuación que es también similar o equivalente, que sería pues t igual a 1 sobre f, 1 sobre frecuencia. Entonces aquí podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, pues cualquiera que utilicemos nos va a dar la misma respuesta. Vamos a utilizar la ecuación segunda, periodo igual a 1 sobre frecuencia. Como conocemos ya cuánto vale la frecuencia, que era 0,5 Hz, pues únicamente reemplazamos en la ecuación y nos queda pues que periodo es igual a 1 sobre 0,5 segundo a la menos 1. Haciendo el cálculo nos queda entonces que el periodo es 2 segundos. Esto me indica entonces que la partícula da una vuelta en 2 segundos. ¿Sí? Eso indica pues el valor del periodo. Vamos con la siguiente incógnita. Nos pedía la posición angular inicial. Sí, para esto vamos a utilizar pues la posición inicial del movimiento, el punto en donde parte la partícula.
nos pide calcular pues la posición angular inicial, que es θ sub 0. Para esta parte también nos conviene analizar el gráfico del problema que trazamos al inicio. Bien, y aquí pues gráficamente lo que nos pide esta parte del problema es encontrar θ sub 0, o sea, cuánto vale el ángulo desde la posición 0 grados hasta el punto de partida, que sería pues esta parte de aquí, ¿no? Nos pide hasta aquí cuánto vale este ángulo θ sub 0. Bien, ahora, ¿cómo calcular esa posición inicial? Con las componentes pues menos 4 y 3 podemos nosotros calcular este ángulo beta. Sí, y sabiendo que todo este ángulo de aquí vale 180 grados por ser ángulo llano, la ecuación para calcular la posición angular inicial va a quedar así, miren. 180 menos el ángulo beta. ¿Sí? Este ángulo beta entonces lo podemos calcular con las coordenadas menos 4 y 3, aplicando pues la función arco tangente. ¿Sí? Arco tangente sería pues el cateto sería opuesto, que sería pues 3, y el adyacente, que sería menos 4. Eso nos va a dar entonces un valor de 36,87 grados, el valor del ángulo beta. Bien, entonces ya podemos nosotros aplicar la ecuación. Si donde vamos pues a reemplazar el valor de el ángulo beta que ya calculamos, ¿no? Entonces quedaría 180 grados menos 36,87 grados, lo que nos da un total de 143,13 grados. Ahora, esto de aquí se encuentra pues en grados. Sin embargo, recordemos que la posición angular, la unidad en la que debe estar expresado es el radián, ¿sí? Por lo tanto debemos expresar en radianes esta cantidad que está en grados sexagesimales. Aquí utilizamos la relación, ya que 180 grados equivale a un pi radián, y eso vamos a utilizar pues para transformar este ángulo de 143,13 grados. Entonces multiplicamos por pi radián sobre 180 grados para que pues se cancele este grado con este grado, se cancela, y nos queda pues un total de 2,5 radianes, esto pues aproximado a 2 decimales. Entonces vemos que la posición angular inicial es de 2,5 radianes. Vamos con la siguiente incógnita. Nos pedía la posición angular al cabo de 1 minuto. Para esta parte pues conocemos ya la frecuencia, conocemos pues la posición angular inicial y el tiempo que nos daba, que es de 60 grados, de 60 segundos, porque nos habla de que era 1 minuto. Nos pide calcular pues la posición, que era θ sub 60 segundos. Y aquí vamos a aplicar la ecuación del MC1, que sería pues posición es igual a posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. Sin embargo, vemos que en esta ecuación de aquí, la posición angular inicial pues conocemos, vale 2,5 radianes. El tiempo nos dan que es de 60 segundos, pero la velocidad angular no conocemos. Por lo tanto, vamos a empezar calculando esa velocidad angular inicial. La ecuación para la velocidad angular viene a ser entonces 2pi por frecuencia. Si planteamos esta ecuación, debido a que pues conocemos cuánto vale la frecuencia, 0,5 Hz. Aquí pues reemplazamos los valores. 2, el valor de pi utilizamos con 3,14 y por 0,5. Y eso nos da un total de 3,14 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Recuerden que esta velocidad angular pues es constante, ¿no? Debido a que estamos tratando un problema de momento circular uniforme. Bien, entonces esta ecuación aquí lo vamos a utilizar ahora para encontrar la posición angular al cabo de 1 minuto. ¿Sí? En la ecuación que ya la planteamos. Aquí reemplazamos los valores, que era la posición angular inicial de 2,5 radianes, la velocidad angular que ya calculamos 3,14 y el tiempo que nos pide de 60 segundos. Multiplicamos entonces 60 por 3,14, nos da pues 188,4 y luego pues sumamos estas dos cantidades y nos da un total de 190,9 radianes. Y esto viene a ser la posición angular al cabo de 1 minuto o de 60 segundos. Bien, vamos con la siguiente incógnita. Nos pedía calcular la velocidad tangencial. Para esto conocemos pues la posición inicial del movimiento y también conocemos pues la velocidad angular que ya calculamos. Nos pide la velocidad tangencial y la ecuación para calcular esta velocidad tangencial es radio por velocidad angular. Velocidad angular que ya calculamos pues, valía 3,14 radianes sobre segundo. Sin embargo, el radio no conocemos, ¿no? Y según el gráfico, pues tenemos que el radio
se encuentra aquí, miren. Ya, pero ahora, ¿cómo calcular ese radio? Si nos damos cuenta, aquí pues se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Y podemos calcular este radio que viene a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces el radio es igual a recordemos que el teorema de Pitágoras es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, aquí va a ser igual a la suma de menos 4, que sería este cateto de aquí, al cuadrado, más 3 al cuadrado, que sería esto de acá. Hacemos pues las operaciones, menos 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. Sumamos. Y al sacar la raíz nos queda entonces que el radio es de 5 metros. Y ahora sí pues podemos aplicar la ecuación, ¿sí? Y nos queda pues que la velocidad tangencial es igual a 5 metros por 3,14 radianes sobre segundo. ¿Sí? Al hacer la operación nos queda entonces que velocidad tangencial es igual a 15,7 metros sobre segundo. ¿Sí? Recuerden que aquí el radián pues se lo puede quitar o extraer debido a que el radián es una unidad adimensional. Vamos con la siguiente incógnita que nos hablaba de la aceleración normal o centrípeta. Conocemos ahora la velocidad angular y el radio que ya calculamos. Vamos a calcular A sub c. La ecuación para A sub c viene a ser entonces radio por velocidad angular al cuadrado. Aquí también existe otra ecuación equivalente que es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. De igual forma, cualquiera que utilicemos pues nos va a dar la misma respuesta. Vamos a utilizar en esta parte pues la primera ecuación, radio por velocidad angular al cuadrado. Bien, conocemos ambas cosas, pues tanto la velocidad angular como el radio. Solo nos queda pues reemplazar en la ecuación. Nos queda pues 5 por 3,14 radianes sobre segundo al cuadrado. Hacemos la operación de la potencia y luego al multiplicar estas dos cantidades nos queda pues 49,3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa viene a ser la aceleración tangencial del movimiento.